yo la otra vez se nos estaba comentando que creo que para el modelo nosotros, ¿cuántas diferenciaciones fueron? Yo le expliqué las dos diferenciaciones. De hecho, ustedes revisan los códigos, tienen dos diferenciaciones. Entonces, la diferenciación que yo genero está en función de qué forma yo elimino el componente estacional. Yo corto la serie para eliminar la heteroelasticidad y luego le aplicar diferenciaciones con el objetivo de eliminar sus tendencias y sus estaciones. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que con la segunda diferenciación, al momento de aplicar el test de Dicke-Fuller, nos daba que se rechazaba la hipótesis estacionaria. Entonces me quedaba con la hipótesis alternativa, la cual me decía que era, la hipótesis nula, la rechazaba, y me quedaba con la hipótesis alternativa, la cual me decía que era estacionaria. Entonces, Dicke-Fuller, de hecho está en el código, si ustedes lo revisan, aparece heteroelasticidad y después aparece el test para cumplir con la condición de estacionalidad. Le aplicábamos este test a la segunda diferenciación, primero la primera y después la segunda. Y nos quedaba un modelo con dos diferenciaciones, pero nosotros teníamos este componente y este componente. Entonces, lo que yo estoy sacando de acá sirve, los tengo de estas gráficas, primero a partir del ACF, que vendría siendo el factor de autocorrelación que me permite estimar la media móvil, y el factor de autocorrelación parcial, que es el DANA, que me permite calcular el componente autorregresivo. En ambos casos, como no había ningún tipo de elemento que saliese fuera, nosotros decíamos que el componente autorregresivo y la media móvil eran igual a 0. Entonces de ahí venía que el modelo nos quedaba 0, 2, 0, pero yo les decía a ustedes que no se generaban cambios con la segunda diferenciación y me quedaba con la primera 0, 1, 0. Entonces, pero este modelo, que es el modelo ARIMA, solamente sirve para quebrar tendencia. Entonces nosotros generamos un segundo modelo, que es el SARIMA, y SARIMA, ustedes se dan cuenta, SARIMA viene de estación. Entonces, ARIMA quebra tendencia, SARIMA quebra estación. Entonces, esas son las dos cosas que tienen que tener clarito. ¿Ya? ¿Estamos? Bueno, aquí aparece modelo de etapas que constituyen, por ejemplo, un plan minero. Entonces, ¿dónde está el tema del precio? ¿Por qué nos interesa el tema de los precios de los metales? Bueno, ustedes ya, alumnos de quinto año, ya se manejan bastante con esto. ¿Ya? Propiedad minera, requerimientos legales, medio ambiente, condiciones de mercado, contratistas, ajuste de plan, base de datos geológicos, geotécnicos, geometalúrgicos, hidrogeología. ¿Ya? Todo esto es lo que yo construyo una base de datos, levanto, modelo económico, financiamiento, indicadores operacionales, ajuste de plan. Todo eso es la base de datos que me va a ayudar básicamente a construir mi plan minero. ¿Ya? Y básicamente ajuste de diseño geotécnico, seleccionar el método de explotación, ajuste de diseño minero y plan minero. Ustedes ya en el ramo de planificación, si ustedes se dan cuenta, les pasé y ustedes estuvieron jugando ahí y probando con el tema del inventario de recursos. Y nosotros ya saben ustedes que los recursos medidos, indicados, inferidos, y finalmente para el inventario de recursos ustedes se quedan solamente con recursos de categoría 1 y 2. ¿Se acuerdan? Categoría 3 para afuera. Cuando yo estoy trabajando en proyectos subterráneos, yo el recurso inferido no lo considero en mi inventario. Por ende, después del próximo semestre se van a dar cuenta que como concepto es fácil, pero cuando tengan que cambiar la base de datos, lo que pasa con los chicos de proyectos subterráneos es que tienen que pasar el menos 99, pasarlo a estéreo y después lo eliminan. Son cambios, son hartos juguetitos que juegan ratito, pero en realidad, básicamente, en la planificación yo no considero el recurso inferior. Entonces pasa a ser un código cero. Básicamente pasa a ser como si fuese un material estéril. Pero ojo, recuerden, si pasan a proyectos subterráneos, no es que sea estéril. Lo comento porque es el problema que tienen. Ya, entonces una vez que tienen su inventario, proceden a ver todo el tema de su selección de método de explotación,
selección de los precios, los costos, etcétera, y con todo eso generan se tiene que ir a un programa que es Stock Optimizer, pero teniendo claro el dimensionamiento geomecánico de pilares y caserones. Entonces, tienen la parte de los pilares, tienen la parte de los caserones, ahora tienen que hacer la proyección de los precios. Han visto un tema de costo, vamos a ver si nos alcanza el tiempo un poquitito, y lo que sin embargo me va a tener que hacer un pequeño flujo caja, ¿ya? Entonces ya estarían con la estructura del ramo, la forma en cómo lo llevo, ya básicamente es para que puedan tener todas las herramientas para desarrollar el proyecto. Ya, la única diferencia está en que el proyecto subterráneo ustedes van a ocupar el programa. Ya, entonces, el diseño minero, si ustedes se dan cuenta, para construir un plan minero yo requiero un diseño. Pero el diseño minero debería haber ajustado todos mis parámetros geotécnicos, seleccionar mi transportación, realizar mi diseño minero, el ajuste, y en función de eso, nosotros vemos el tema de los equipos, los requerimientos de material, índices operacionales, personal. Yo les voy a pasar Excel de esto, en realidad, para hacerlo más rápido. ¿Ya? Construcción de planes, plan importante, nivel de actividad, etc. Bueno, el tema no, ustedes van a tener que hacer un programa de producción de largo, mediano, y si nos alcanzan los tiempos, no van a alcanzar, hay que confiar, corto plazo. ¿Ya? Vamos a confiar que nos va a alcanzar todo. Bueno, entonces, páginas oficiales para la extracción de pesos metales, aquí dejé algunas, esto se lo voy a compartir. La Bolsa de Metales de Londres, de ahí tienen su enlace, Kitco Metals, también tienen otro. El COMEX, parte de la Bolsa Mercantil de Nueva York, tienen otra. Bloomberg, también tiene otro enlace ahí. Voy a borrar esto. Ahí tienen Investing, ya también tiene ahí en la página. Reuters, si la pronunciación es correcta, también tiene el enlace y tiene la página de Cochilco, el precio metal. ¿Ya? Ahí tienen ahí una gran fuente para que, no sé cuál van a utilizar. La que utilicen, me tienen que decir por qué lo utilizan. Bueno, de acá hay unas definiciones que también espero que las tengan claras, la definición de precio real y precio nominal. ¿Por qué? Porque hay algunas páginas que entregan el precio real, otras las entregan en formato nominal, etc. Creo que Cochilco entrega las dos. ¿Ya? Entonces el precio nominal de un metal es el precio de mercado sin ajustar por la inflación. Entonces hay que ver con qué tipo de precio van a estar trabajando para hacer la proyección de precio. Entonces me tienen que especificar cómo lo están trabajando. Entonces, como dice acá, el precio de mercado sin ajustar por inflación es el valor en bruto que se cita en los mercados financieros y que se paga efectivamente en las transacciones contemporáneas. O sea, ¿alguien entendió eso? Cuando uno habla de y se paga efectivamente en las transacciones contemporáneas, significa lo que yo pago hoy. Por ejemplo, me está cobrando, no sé, porque me quiere comprar algo y yo se lo vendo. Y él me lo compra a un precio determinado, pero es contemporáneo, al mismo tiempo. Si yo llego y quiero comparar precios de distintas épocas, no son contemporáneos, entonces yo los tengo que actualizar. Entonces, ahí ya no es un precio nominal. Entonces, bueno, ahí la expresión monetaria corriente, en la unidad de tiempo especificada, por ejemplo, el precio del cobre por libra en dólares estadounidenses en el mercado spot. Bueno. Y el peso real de un metal es el peso nominal ajustado por la inflación. Entonces, aquellos precios que yo los puedo comparar que son de la misma época, yo puedo utilizar el precio nominal. Pero el peso real es cuando yo estoy comparando precios de distintas épocas. ¿Ya? Bueno. Y ahí hay un ejemplo, si el peso nominal del cobre ha aumentado un 10% en el último año, pero la inflación ha sido del 3%, entonces el precio real no ha aumentado un 10% en términos de poder adquisitivo. ¿Ya? El aumento real sería aproximadamente un 7%. ¿Por qué? Porque tiene un 3% de inflación. ¿Entiendes? Entonces, y ahí está ajustado por la inflación. ¿Ya? Cálculo del precio nominal correspondería al precio del mercado actual del cobre. ¿Ya? Recuerden que el ajuste a la inflación se hace cuando yo tomo un nivel de referencia. Entonces, acá tenemos un problema porque yo en este momento puedo estar trabajando con el precio nominal hoy. Oye, ¿cuánto es tu precio? No sé, por el precio del cobre, 4 dólares el libre de cobre, 3,8 el libre de cobre. Pero es un precio nominal. Pero si yo llego y tengo que
voy a hacer una proyección de serie tiempo. Y yo utilizo, por ejemplo, mi corte en 2010, esto significa que el base es en 2010. Y ahí yo tendría que actualizarlo, aplicar un factor de actualización. ¿Ya? Y ahí les coloqué, bueno, acá les coloqué otro calculito, ¿ya? Pero peso real del cobre y acá hay un cálculo, que básicamente es peso nominal dividido por el índice de inflación multiplicado por el índice base. ¿Ya? Y ahí aparece lo que significa. Es el valor actual del IPC o el índice que se está utilizando para medir la inflación. ¿Ya? Que normalmente es el IPC, por ejemplo en Chile es el IPC. ¿Ya? ¿Qué es IPC? ¿Qué es el IPC? El índice per cápita. ¿Cómo? No, nada. ¿Ah? Muy bien. ¿Cómo ingeniero? Ya, pues chicos, sí. Acá no les sale ahí cuando van a pagar todo lo que paguen, índice de precio del consumidor. El índice base es el valor del índice de inflación para el año base, para que sea elegido para hacer la comparación. O sea, básicamente, si yo tengo mi línea base que es el 2010, y yo quiero ver, por ejemplo, qué es lo que ha pasado del año 2010 al periodo 2023, significa que yo tengo que actualizar esto. ¿Ya? Por ejemplo, y ahí aparece nuevamente, si el peso nominal del cobre en el año actual es de $3 la libra, y el IPC en el año base, por ejemplo, el 2010 era 100, y el IPC en el año actual es 120, el peso real en términos, la base del año sería el que hay 3, que es el peso actual, dividido por, en este caso, el IPC actual, 120, multiplicado por el valor del IPC del periodo base, que es el año 2010. Y con esto ustedes tendrían la actualización de su precio. ¿Ya? Así que esto. De ahí esto indicaría que ajustado por inflación, el precio del cobre ha aumentado menos de lo que el precio nominal sugiere. Entonces, por eso que de repente, cuando dicen, oye, los precios están re buenos, a ver, lo mismo que ha aumentado el precio del cobre, ha aumentado la inflación, vivimos en una burbujita nada más, de cosas aparentes. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, esto se los voy a compartir. Y esto acá. Es bien cortito acá. Bueno, ahí ustedes tienen ahí se los voy a compartir, pero miren. Volviendo a la serie de tiempo, entonces ya les dije que tienen diferentes tipos de páginas para sacar el precio. Me tendrán que justificar por qué utilizan esa página u otra, o hacer un análisis comparativo entre página y página, cómo se comportan los precios. ¿En qué sentido tenemos que justificárselo? Porque son... ¿Cómo no entiendo cómo le justifico ocupar uno a otro si son...? No son las mismas, no son los valores mismos. No, porque yo le dije anteriormente que me tienen que ver si son precios nominales o precios reales de partida. Por eso coloqué todo lo que coloqué recién. Ya, entonces, gráfico de la serie temporal desde la raíz. ¿Se acuerdan? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es cortar la serie de tiempo, la corto, y luego para eliminar la heterocedasticidad, y luego la diferencio para poder eliminar su tendencia. Recuerden que el modelo ARIMA es para eliminar tendencia, y el modelo SARIMA es para eliminar estacionalidad. Entonces esas son cosas que tienen que tener claritas. Ya, diferencio, y una vez que ya hemos eliminado la heterocedasticidad, le aplico la diferenciación, y si ustedes revisan el código, quiero que vayan viendo el código, cómo va por partes. ¿Ya? No quiero, o sea, todavía no lo ejecuten, sino que vayan viendo qué es lo que va diciendo el código. Entonces ustedes se dan cuenta, dice que se cortar ¿lo ven o no? ¿No tiene ahí su compañero tampoco? No, pero compártelo con su compañero ahí. Es que primero dice el proceso eliminar la heterocedasticidad. Cortar. Y luego de eso. ¿Puede enchufar ese ahí, por favor? ¿El GCI? ¿Puede enchufar ese ahí, por favor? Ah, entendí el GCI. Qué bien. No, sabe. ¿Cómo así? Acá, que está todo por acá.
GCI, el índice de defensa geológica. ¿Cómo, profe? Si estamos en meca de roca. Estoy acá en planificación que va a dar Por metiendo eso. cuestión acá. Ya, hablan de heterocedasticidad. Segundo, diferenciación, ¿cierto? Y luego hablan de un test de Dickey-Fuller. ¿Lo ven o no? ¿En el código? Hacemos una función de orden 12 y una prueba de raíz. Ahí se habla de heterocedasticidad, diferenciación. ¿Ven? Y luego se habla de aplicar una prueba de raíz. Entonces quiero que vayan viendo eso y miren, vayan viendo esto. Entonces dice, se cortó, se hace el test, se diferencia, se hace el test de la raíz y para identificar el modelo. Entonces la identificación del modelo se hace acá abajo. Todos estos modelitos que tienen acá abajo. ¿Estamos? Se toman todos sus modelos. Luego se valida el modelo. Y la validación del modelo es lo que tenemos que hacer cuando corran esto y les tiene que dar toda esta parte de acá. Que uno tomado vamos a ver nuevamente, paso a paso. Y. ¿Ah? Todavía no. Y luego de validar el modelo hace la predicción y análisis del modelo. Yo les dije a ustedes que básicamente nosotros no analizamos, sino que predecimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Empecemos a correr el código. Le cambiaron el nombre, ¿cierto? Ya. Acá, en vez de Gonzalito, le ponen su nombre. ¿Y dónde está la ruta? Como la otra vez yo les expliqué. Bueno, profe, me sigue. Recuerden que tenían que tomar el archivo, botón derecho, el TXT, el nombre y la ubicación. ¿Cómo ninguna? Este es el código este es el código que le entregué. Entonces, botón derecho, propiedades, y acá tengo el precio, el nombre, y acá tengo la ubicación. Y lo único que tenían que hacer era cambiarle el slash para el otro lado. ¿Por qué este no venía con los paquetes y la librería? ¿Cómo? No vienen paquetes y librería así para instalar antes de otra parte. Porque los tienen que instalar. ¿Y cómo se instalan? Ya tengo que llegar. Muy bien, muy bien. Lo tiene, pero ya bien. ¿Y cómo instalan paquete? Y el nombre del paquete, y después, librería. Instalar paquete. No sé, yo creo que no. ¿Ah? Yo creo que no. No debería ser lo mismo. ¿Y cómo lo correcto? No se la va.
Profe, dice el Maxfun. ¿Pero instaló el paquete? Eso dice, puse install package. A ver, envíenme por... ¿Ah? ¿Ah? No envíe, cópienlo al grupo. Uno de los dos me ¿cómo escribiste el alza? Le puse ante la comillas, no, adentro el alza va entre comillas. A ver, envíelo por... ¿No? No, pero las dos, ¿le corrió los dos? El otro, el segundo, a ver, envíeme el error. Que le copie no lo envíe al grupo. Porque no... ¿Qué igual tendríamos que instalar? Si no, los dos también. ¿Ah? Los dos algo bien. Es por la versión seguramente. ¿Le corro los dos? Lo instalé y bien. Hago correr el Ahora necesito que si le... completo al tiro, ¿no? Ya, por ejemplo, tome hasta... El as. Que son dos como. La minúscula y luego mayúscula. ¿La qué? La dislexia. ¿Es disléxica? ¿En sí? Oh, qué terrible. ¿Qué programa tenemos que instalar? ¿Axel cuál más? Son dos. ¿Axel? Sí. Axel. La instala como la otra vez le decía install.package. Se me olvidó cómo se escribe. No, pero en inglés, pues install. No, pero voy a buscar el comando. Está bien. Sí, usted lo rellena y automáticamente. Son dos. Y el otro no. No, chicos, son. A ver, esperen. Son dos. Sí, son dos. No, puro recargó el peso, entonces le corre el resto. Ya, entonces borran todo lo que lo vuelven a hacer. ¿Dónde tenemos el otro? El otro R. Era un Excel el otro día, ¿no? Sí, teníamos varias cosas. Yo lo tenía por ahí en código. Ya. ¿Va? ¿No porque el código? Tiene que colocar install package, install y automáticamente se autocompleta. Y entonces ahí usted tiene que instalar el paquete que está ahí con el nombre. ¿Pero no era lo mismo paquete que la otra vez? No, son dos los que están ahí. Cada paquete le permite hacer una operación en particular. Ahora usted está instalando paquetes para hacer proyecciones de serie de tiempo. Sí, lo que empecé a buscar ahora es la acción anterior. Era ASD, y ella tenía hasta ASD. Y la no se imagina. Ya.
¿Te quedó bien? ¿Estamos? Ya, chicos. Entonces, ya, pero vamos entendiendo lo que aparece ahí con el código. Parece que es el mismo la otra vez, no me acuerdo. Parece que es el mismo. Ya, entonces, si ustedes se dan cuenta, la diferencia con los códigos anteriores era que, por ejemplo, ahí aparece leer la tabla y aparece la ubicación del archivo y el nombre del archivo, pero con un encabezamiento. Pero si ustedes se dan cuenta acá, se está cambiando el archivo a una matriz. Si se dan cuenta, el dato pasa a ser una matriz con una longitud definida por n. Yo les digo, miren, yo por lo general no trabajo así, pero de repente, la otra vez estuve conversando acá con un profesor que es especialista en data science. Entonces me decía, lo que pasa es que si tú, por ejemplo, tú transformas el dato en una matriz y después la tienes que darle una longitud, porque si tú no lo haces, es probable que se genere conflicto más adelante. Entonces, puede hacer caso, me decía, pero no necesariamente. A mí nunca me había dado el problema, pero fue una recomendación que me dijeron acá que le colocara también como una longitud. ¿Ya? Entonces, paso los datos a una matriz, la defino como una longitud de n. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta que aparece una variable u, ts es serie de tiempo. Entonces aquí me aparece datos, los datos x, que son los que están acá, fíjense, x, ya definidos, metidos los datos en una matriz, definidos los datos están metidos dentro de una matriz con una frecuencia de 12. ¿Se acuerdan que yo les dije el otro día en clase que era recomendable que ustedes fueran sacando sus datos mensuales? Pero ¿qué pasaría si fuesen diarios? Y quieren tomar todo un periodo. ¿Cuántos serían? En vez de la frecuencia 12 sería una frecuencia de 365 días. Entonces, o si fueran trimestrales o cuatrimestrales, bimestrales, semestrales, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Para este caso está básicamente de manera mensual. Entonces, acá estoy diciendo, los datos que están puestos ahí no necesariamente son los de la proyección del oro, están modificados. Ahí aparece que los datos que le entregué el TXT, ahora en el TXT. En el TXT le aparece a ustedes, acá. Estos datos habría que ordenarlos, ¿ya? Entonces yo les dije el otro día en clase que el programa esto no lo entiende, por ende habría que ordenar del menor al mayor, o sea, del periodo donde comienza hasta donde termina. ¿Ya? Entonces, yo creo que el otro día les di una indicación de hacerlo en un Excel, enumerarlo y después pegarlo acá en un TXT. Ahora, inician de febrero del año 1990 al 2023 de julio del 2023. Automáticamente el programa les va a arrojar un error si no coinciden las fechas. ¿Ya? No coincide la fecha. Entonces aquí me dice que tengo que plotear U, que vendría siendo la serie de tiempo definida con todo esto anteriormente. Y en Y está definido por el peso del oro y en X dado por el tiempo. Entonces, si ustedes toman todo esto y lo hacen correr, les va a dar lo que está indicado acá. Básicamente ustedes pueden cambiar esto, le colocan el nombre o acá el tiempo, etc. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nuevamente vuelvo a repetir, U está definido por una serie de tiempo, el dato es X que está almacenado dentro de una matriz de frecuencia mensual que inicia de febrero del año 1990 hasta julio del año 2023. Se plotea U, que es la serie de tiempo, en donde Y está acá y X está acá. ¿Se entendió? Entonces, ahora yo les explico acá. Ahí está. Te la dice al tiro.
¿Está listita? ¿Ya? Entonces, introducciones y sus preguntas. Ya. Elegir una serie de tiempo con componente estacional, o sea, subir y bajar regular en el tiempo. Ya, ayuda, le voy a pegar aquí una ayuda, me refiero a precio. ¿Ya? Porque no le iba a colocar eso, pero dije, pucha, ya, estamos hablando de precios, seguramente quería que empezaran a resolver por qué el profe está preguntando qué significa eso. Yo les dije el otro día en clase que con componente estacional, la subida y la bajada, el precio puede tener esos componentes y son regulares. ¿Por qué? Porque son ciclos. Cada cierto tiempo se van repitiendo los ciclos. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta que elegir una serie de tiempo, ahora, ¿para qué? Para proyectar un precio de cualquier tipo de elemento. Y entonces, ¿qué aparece acá? La pregunta 1. Hacer las transformaciones necesarias para obtener una serie estacionaria. Cortar la serie, aplicar el logaritmo, si es posible, diferenciar el orden 1 o de la estación. Nota que se podría aplicar una o varias de estas transformaciones hasta que se logre obtener la serie estacionaria. Entonces, es lo que yo les he estado explicando. Ustedes cortan, luego diferencian. Si quieren aplicar el logaritmo, el que quiera aplicar un logaritmo me va a avisar, profe, quiero aplicar un logaritmo, no sé. Hacemos el logaritmo. Pero ahí los dejo libres. Ustedes va a depender de cómo lo van a tratar. Segundo, que, o sea, este es el proceso completo, pero acá yo les coloco, describir la gráfica, analizar el comportamiento del precio del metal escogido desde los periodos analizados. Significa que el profe lo que está preguntando es que si yo le consumo esto, significa que acá, por ejemplo, yo debería estudiar en el trabajo, me tendría que decir qué es lo que ocurrió acá. O sea, no quiero que me estén hablando, chicos, del precio que subió, que bajó, sino que el mercado. Recuerden que estamos en planificación, entonces todo lo que nosotros tenemos que opinar del proyecto o las decisiones que tomemos tiene que ser en función del mercado global. ¿Por qué? Porque finalmente no es lo mismo colocar el proyecto en funcionamiento el próximo año a ponerle 5 años más. Costo-oportunidad, siempre. Recuerden que los programas de producción nos ayudan a estimar estos costos-oportunidad. Entonces, significa que acá habría que explicar, no sé, en términos prácticos, acá, sencillo. Por ejemplo, oye, ¿qué está pasando entre 1990 y el periodo 2000? ¿Qué pasó en el mundo? No sé, algo pasó con Estados Unidos, algo pasó con inflación en el mundo, hay algo ahí. ¿Ya? Con esta actividad no solamente ando buscando que puedan estimar el precio, aprender técnicas, sino que también se relacionen con aquellas variables económicas que nos ayudan o interfieren directamente en la evaluación económica de un proyecto. Ahora, de aquí a acá, por ejemplo, ¿qué está pasando en este punto? ¿Ya? ¿O qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Etcétera. Ya cada uno puede estar analizando el mismo precio, pero cada uno va a tener su propia conclusión. ¿Ya? Entonces yo le adelanto esta pega porque a los chicos de proyectos subterráneos les pasé el mismo código y ellos tienen que investigar y me tienen que hacer toda esta parte de acá. Entonces yo les dije, el próximo año, si yo estoy en la parte de proyectos subterráneos, como estoy ahora, ya no les voy a pedir esto. Les voy a pedir otro nivel un poco más grande. Entonces, ya sin embargo, ya van a estar con esto, pero ya van a poder trabajar, no sé, con modelos GARCH, significa modelos más avanzados. ¿Estamos? Paso el dato, en diciembre voy a hacer unos talleres de simulación secuencial de opciones, al que le interese. En diciembre, para el crimen, por ejemplo, que a los chicos de geología lo voy a hacer, entonces yo puedo invitar a los mineros. El crimen ordinario, ustedes estiman, pero para poder validar esto, se hace con una simulación probabilística, para determinar la probabilidad de que el recurso que se haya estimado sea la correcta. Y eso es simulación secuencial. ¿Ya tiene fecha, no? A final de diciembre. Y depende de los chicos de aplicaciones, si me entregan el trabajo el 18 de diciembre, el 19 hacemos la simulación. ¿Ya? Porque este semestre les voy a meter eso, entonces, pero no pesado. Y ahí el que le interesa me avisa, va a ser en diciembre, sí. ¿Ya? ¿Cómo? No, la validación cruzada es para validar el Kriging. Lo que pasa es que el Kriging les permite a ustedes estimar y después ustedes categorizan. Pero el Kriging es un análisis determinístico. En cambio, por ejemplo, usted dice, oye, ¿cuánto es la ley de acá? Por Kriging, 2. Pero la simulación secuencial gaussiana, con la múltiple gaussiana, me dice cuánto es la probabilidad de que realmente sea 2 en el punto.
Ya, así ¿Cómo que dijiste? ya, vamos acá. Entonces, ya tendrían esta pega más o menos avanzada, ya para el próximo año, los que estén en esta parte de acá, entonces es bueno que ya empiecen a trabajar esto. Ya. Entonces, volviendo en esta parte, analizar el comportamiento del peso del metal desde los periodos analizados. Entonces, de investigar las causas, cuáles son las variables que se debe el comportamiento de eso, etcétera, ya, porque en función de esos chicos van a poder estimar y van a poder cortar adecuadamente el modelo. Listo. Después de eso, quiero que se den cuenta, estamos acá, lo voy a reducir esto de tamaño, o sea, se va, por conveniencia se elimina, y luego aparece proceso de eliminación de la heterocedasticidad. Ya, esta cuestión, chicos, no sigan esto porque en realidad yo corté en cualquier lugar, ¿no? Pero quiero que entiendan el código. Si se dan cuenta acá, aquí me dice que está siendo cortado en el dato 360. De toda la columna que tienen ahí del TXT, tienen que irse al archivo, al número 360 el dato, y de ahí se corta. Entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, por eso yo les comentaba, métanlo dentro de un Excel. Eso me voy a preguntar. ¿Usted me quiere dar los datos desordenados nomás para solamente No, mostrar? no tanto. Acá, en este caso, sí, parece que sí, parece que está. Sí, porque me dio la misma curva. Sí, pero yo lo que les comento es que ustedes cuando saquen la proyección, o sea, los precios, tienen que fijarse si son precios reales o son precios nominales. Ya. O sea, ojalá que sean precios Real. nominales, porque así los transforman. Porque tendrían que hacerlo, no, porque explica eso. ¿Ya? Entonces significa que con eso ustedes tienen que fijar cuál es el inicio y cuál es el fin. Lo pegan en un Excel y lo ordenan. Sí, Eso es lo que digo. y después lo pegamos en otro. Efectivamente. Ya, Entonces, por ahora lo estamos tirando encima. claro, entonces estoy diciendo que todos estos datos que se encuentran acá, el número, miren para acá, me dice proceso de eliminación. Yo quiero cortar una parte de esto. ¿Por qué? Porque me está molestando, porque tengo 3 componentes que me están generando ruido y impidiendo que se cumpla la condición de estacionariedad. ¿Cuáles son? Un componente que es la tendencia. Tengo tendencia en el modelo por todos lados. Tengo una tendencia acá, otra tendencia a la subida, la bajada, después se estabiliza. Tengo tendencia, no me sirve. El modelo no debe tener tendencia para poder estimar. Segundo, la ciclicidad. Cada ciertos ciclos se van repitiendo las cosas, tampoco las quiero, las tengo que eliminar. O sea, la estacionalidad, perdón. Y el tercero es la variabilidad. Si ustedes se dan cuenta, ¿la variabilidad es constante? No. Entonces, tengo que tratar los 3 componentes que me generan problemas en la estacionalidad. Fíjense, mire, como datos también les adelanto, que si trabajan bien esto, entienden bien esto, después cuando tengan que hacer las derivas, los contactos, los desagrupamientos, todos estos análisis geoestadísticos, esto es lo mismo. Porque la continuidad espacial de la variable marginalizada tiene que ser estacionaria. ¿Lo mismo que hacer acá? Entonces, si entienden este concepto, no les va a costar lo otro. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los que me generan no cumplimiento de la estacionalidad? La heterocedasticidad, que yo la otra vez les comentaba. Heterocedasticidad. La segunda es la estacionalidad. Estacionalidad. Y el tercero es la tendencia. Ya esto ya lo había comentado, así que... Profe. Sí. Gracias. Me lo regaló, supongo, para clase. Ya, entonces, tengo 3 fuentes que me impiden la estacionalidad. Y vean en la gráfica que tiene. Acá tengo tendencia, listo. Acá no existe tendencia. No existe tendencia en ese punto, ¿ya? Pero acá sí existe. Entonces, hay derivas, hay cambios. Entonces, la serie de tiempo en su totalidad, yo no la puedo tomar para generar una proyección de serie de tiempo. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con la condición de estacionalidad. Entonces, eso es lo que deben ver, chicos, porque uno les pregunta, pues, oye,
unos días más le voy a contar mañana. Con lo que proyecto subterráneo. Entonces, tramo inicial no hay estacionario tampoco. No. ¿Hay estaciones de varianza? No. Hasta el O 2005. sea, lo que pasa, lo que quiero que entiendan es lo siguiente, es que si alguien quiere generar una proyección de serie, una proyección de precio, no puede tomar el precio completo. No tiene sentido, porque como lo dije anteriormente, yo para poder generar una proyección de precio necesito que la condición sea estacionaria. Si lo tomo en su totalidad, ¿puedo? No. ¿Por qué? Porque no es estacionaria. Porque tengo cambios en la variabilidad, por ende se manifiesta una heterogeneidad. Segundo, hay componentes estacionarios. También tengo ese problema. Y tercero, existen tendencias. Entonces, ese es el fundamento. Mañana seguramente lo preguntaron los chicos del proyecto subterráneo, oye, ¿por qué tomaste una parte? Y me van a decir seguramente, es que lo recorté. ¿Y por qué? Porque usted lo dijo. No, pues todo. Que, chicos, eso es lo que tienen que ver. ¿Por qué hacen lo que están haciendo? Entonces, lo tomo todo esto, no lo puedo tomar en su totalidad, porque tengo ese problema, porque no cumple con la estacionalidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recortar. Y el recorte es cuento suyo. Nadie los puede ayudar ahí porque es su decisión. Y acá en este caso, por ejemplo, yo llegué, recorté al azar y dije, mira, ¿entienden el código? De la muestra 360, tienen, no me acuerdo, tienen hartos datos, pero yo corté el número 360 hacia abajo. Y el 360 corresponde al periodo de julio del año 2017 hasta, llega a la última medición, hasta julio del año 2022. Entonces, desde ese punto yo estoy recortando a una frecuencia de 12, que estoy diciendo que los datos son mensuales. ¿Estamos o no? Entonces, y si ustedes se dan cuenta, miren, nuevamente volvemos a lo mismo. U2 no es lo mismo que acá arriba. La serie de tiempo, U, correspondería a la serie de tiempo no recortada. Y es por eso que yo la diferencio y le coloco un U2 para indicar que es una serie de tiempo, pero recortada, en ese intervalo. Entonces, me voy acá, y acá aparece bloqueado U2, lo corro, y me aparece esto. Entonces, como yo les dije anteriormente, ahí ustedes, el recorte es como ustedes lo van a ver. Profe, ¿cómo ayuda? No entiendo. Significa de que de acá ustedes deberían tomar, por ejemplo, de esta serie de tiempo completa, deberían ver dónde van a recortar. Entonces ustedes van a llegar y decir, mira, por ejemplo, miren, yo voy a recortar, supongamos de aquí hasta acá. O ustedes dicen, mira, ¿sabes que yo quiero eliminar la variabilidad? Y yo voy a cortar, por ejemplo, de aquí a acá. ¿Por qué? Porque tengo una variabilidad, el valor medio está trazándose por ese lugar. Entonces significa de que este dato tiene un valor. Y este dato también tiene un valor, el recorte. Y ahí está lo que yo les indicaba. Que en el TXT ustedes deberían saber a qué valor corresponde este inicial y este final. ¿Se entendió? Entonces, ojo, recuerden que este paso sirve para esto. Y el modelo ARMA es el puntapié inicial para generar el modelo final de proyección de precios. Entonces, ¿se entendió eso? ¿El recorte? Sí, pero el recorte, ¿cómo lo van a hacer una vez que tengan todo esto? ¿Por qué? Porque van a relacionar la variable con el mercado global, etc. Y si ustedes cortan un sector, no solamente se tienen que fijar en la variabilidad, sino que también se tienen que fijar, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo llego y digo, mira, este valor, si yo lo trabajo acá, ¿y qué pasaría si esto va así? Y se proyecta a futuro de que el peso va a estar arriba. Este recorte no me serviría mucho. Entonces a lo mejor ese recorte, planteando un modelo más hipotético, a lo mejor llego hasta acá para tomar parte de esa subida. ¿El recorte es por el que yo trabajo o el que yo elimino? Me perdí en esa parte. ¿Qué fue lo que dije recién? ¿Con qué valor trabajo finalmente para hacer la predicción? Con el recorte. Entonces no me serviría tomar
algo que se mantiene sin variaciones. O sea, un sector que no tiene variaciones. Porque también, como le dije recién, no se trata de dónde lo van a cortar o no. O sea, tengo que tratar de que el recorte me capte parte también de lo que va a proyectar a futuro. Entonces, eso es el tema acá. Podría también tomarse como recorte desde, por ejemplo, el 2005, cuando empezó a generar una tendencia a subir, hasta el 2015, por ejemplo, donde ya como que... Bueno, ustedes pueden tomar lo que quieran, Tú tenés que poner ahí el pero después el modelo les va a decir, no, está malo. Les va a decir inmediatamente el modelo, porque cuando lo quieran calcular y después las proyecciones, ustedes van a generar el modelo y el modelo les va a proyectar, no sé, se me traspasaron unos chicos, me hicieron un modelo súper completo, pero les da $8 la libre cobre. Ah, se le publicó. $8 la libre cobre. Entonces estuvieron hablando 1 hora de peso, estábamos con el profesor Celso, me acuerdo, y le dijo el profesor, ¿cuánto te dio? $8. Está malo. Entonces, más que el modelo matemático, tienen que saber que sea un valor realista. Ya, ahora, tomo esto y me quedó esta parte de acá. Ahí está el recorte. Me quedó recortado acá el modelo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el recorte que se mostró, ya no estaba hace tiempo con toda esa tendencia, con toda esa variabilidad, sino que ahora a lo mejor puede presentar estos cambios, pero ya está limitado. Está restringido en determinado rango. Pero ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo eliminé la variabilidad que se estaba encontrando en la serie de tiempo en su totalidad. A recortarla. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Diferenciar. ¿Y la diferenciación para qué sirve? Para tratar la tendencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, por ejemplo, si yo trazo una línea acá, una línea, ustedes se dan cuenta que estos valores van a estar fluctuando sobre un valor medio. Fluctúan dentro de un valor medio. Entonces, por eso estoy diciendo que estoy eliminando ese programa, o que vendría siendo el tema de la variabilidad. Ya. Ahora, después, si nos damos cuenta, miren esta parte de acá. La diferenciación de orden 12, pero la primera diferenciación está a U2, que es al recortado. Entonces eso lo hacemos correr y me da esto. La segunda gráfica que tengo acá. Esta. Entonces, de la diferenciación, lo que yo debo eliminar son las tendencias y en lo posible también la ciclicidad. Entonces, acá ustedes deberían ver el tema de la tendencia. Yo no veo así una tendencia, no sé. ¿Ven tendencia ahí? Está siempre frente a un valor medio. Acá trazo un valor medio y veo que el valor está bajo el valor medio. Estos pequeños cambios. Pero ahora hay que ver la ciclicidad. Si los valores se están repitiendo. 2019, 2020, y hay que buscar acá qué está pasando con esto. Si cada 1 año, cada 2 años, si por ejemplo veo que cada 1 año se ven ciclos que se marcan, dan a la bajada, hay ciclicidad. O cada 2 años. Y eso es lo que hay que ver. ¿Por qué? Porque yo les dije que es como las estaciones. Otoño, invierno, primavera y verano. Cada cierto tiempo se van repitiendo. Y eso hay que ver acá, porque no tenga estacionalidad. Porque si hay estaciones, significa que el modelo está malo. ¿Por qué el modelo está malo? Porque sería fácil generar proyecciones de precios. Estaríamos todos, seríamos millonarios. Entonces, ese es el punto. Profe, ¿Sí? si ese recorte presenta estacionalidad, entonces tendríamos que buscar otra parte del modelo completo. Si tiene estacionalidad. Si tiene estacionalidad, No necesariamente, porque a lo mejor le aplico una segunda diferenciación. Porque las diferenciaciones son para eliminar la tendencia y la estacionalidad. Porque recuerde que la estacionalidad usted acá no lo trabaja mucho. ¿Con qué modelo la trabaja? Porque este quiebra, estaciona. Entonces yo acá trato de que el modelo lo posible lo elimine, pero quien realmente me elimina esto es Salima. ¿Estamos? Ahora, lo otro, profe, ¿cuántas diferenciaciones yo cargo? No le recomiendo tener más de 2 o 3 diferenciaciones. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, dentro de este modelo que teníamos acá, te contábamos delante, ¿dónde está?
esto. Estos modelos que están aquí, lo que a mí me interesa es la correlación local. Entonces, es como decir, yo le aplico la quinta diferenciación y me sirve. Entonces tú lo que estás diciendo es que las correlaciones no son locales, porque entre mayor diferenciación yo tengo, genero que el modelo se vuelva menos elástico, o sea, menos flexible. Entonces, significa que a mí lo que me interesa es tener pocas diferenciaciones para poder captar de mejor manera las correlaciones locales. ¿Se entiende? O sea, las medidas que pasan de un mes con el otro, lo más cercana posible. ¿Lo entiende usted? ¿Sí? Bien. Y está calladita ahí, está trabajando, ¿qué estará pensando? Ya. Entonces, luego de eso, si yo me veo la diapositiva me aparece lo siguiente. Diferenciar. Luego de aplicar el corte, diferencio y tengo que identificar el modelo. Pero para poder diferenciar, tendría que saber si el modelo pasa la prueba o no. ¿Y cuál es la prueba? De Dickey-Fuller, que me sirve para saber si cumple con la condición de estacionalidad. Entonces, para ello, lo pueden escribir dentro del código para que no se les olvide. Yo digo, no es estacionario. La hipótesis nula dice que no es estacionario. Y me dice la hipótesis alternativa, estacionario. Entonces, como la hipótesis nula no es estacionario, significa que para que pase la prueba de esto, el valor de p-value debería ser mayor o igual a 0.05. De lo contrario, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Entonces, recuerden que en la vida nosotros vamos rechazando, y eso que no se les olvide, porque tanto para mí como los profesores de otros ramos es lo mismo. Nosotros, cuando decimos, por ejemplo, se rechaza la hipótesis nula, uno dice, no existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, la cual indica que los datos no son estacionarios. Y si uno pasa el valor de p-values mayor a 0.05, uno dice, no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que indica que los datos no son estacionarios. O sea, nunca aceptamos. Entonces, por eso es que si ustedes hacen esto, la proyección de precios, y esto es importante, hacen la proyección de precios y lo hacen con una serie estacionaria, después nos digan, el profe que estaba en la U me enseñó con esto y con esta cuestión soy la última chupada del mate y me resuelvo todos los problemas de la vida. Porque no es así, es un método. Entonces, si el método me genera una proyección de precios, tendría que validar si esa proyección de precios está buena o está mala y probar otras alternativas de metodología. Siempre pensando en rechazar. Es lo mismo que yo hago con sus pruebas. ¿Qué es lo que ando buscando? El error. ¿Me entiendes? Siempre buscar ahí dónde se equivocaron, si está bueno o está mal. Ya, vamos a pensar que están todos bien. Entonces, vamos acá. Aplicamos la librería APSA y aplicamos el test de Dickey-Fuller. Y me da esto. ¿Estamos? Ahí está. Eso ya lo había anteriormente explicado en clase. Esto significa no corriente sin tendencia. Con corriente sin tendencia, con corriente y con tendencia. El primer modelo significa cuando los datos no tienen tendencia, básicamente los datos son como los precios. El primer modelo me sirve para los precios, subida y bajada, cíclica. El segundo modelo me sirve para el IPC, o mejor dicho, la inflación, porque siempre sube. Entonces, con corriente, siempre está mostrando una tendencia a la subida. Entonces, los modelos de variables que son así, se aplica el segundo modelo. El primer modelo, no drift, no trend, se aplica para condiciones de esta naturaleza, subida, bajada, etc. Y el tercer modelo, que es con corriente y con tendencia, es cuando tengo comportamientos de variables que suelen ser como cuadráticas. ¿Ya?
Bueno, como ustedes están en planificación nomás, esta parte será una ayudadita al tiro. Esto no se complica con el resto. Pero si tuvieran que hacer evaluación económica, todos los valemos. ¿Qué pasa con los últimos dos datos del tipo 2? El número 10 y el número 11. Van subiendo, y en el 10 y 11... Porque con 10 con 11 no vamos a hacer, no, con 9 y con 10, vean el 9 y 10. Fíjense una observación que hizo su compañero. Ya, primero, en el primer modelo, el valor de P para que sea estacionario tiene que ser menor que 0.05 para rechazar esta hipótesis, ¿cierto? Entonces, si yo veo que la primera es sin corriente, sin tendencia, que se da para precios que suben, o sea, para variables que suben y bajan, precio, hasta la longitud de 12 estaciones, o sea, 12, yo tengo un valor de P 0.01, fantástico, porque estoy diciendo con ello que yo estoy rechazando la hipótesis nula, por ende mis datos son estacionarios. Pero fíjense en la segunda condición, ¿qué pasaría si yo tuviese que evaluar inflación? Fantástico, fantástico. O hubiera el valor de la casa, un UF. En UF hay que esperar que los papás se jubilen, que se mueran, y ahí. Así que todos los días voy a decirle a mi papá que llevar su tacita de café. Y si ustedes se dan cuenta acá, miren, sin corriente y con tendencia, vean su base de datos y quiero que me digan qué es lo que pasa del 1 al 12, si hay algunos valores que se encuentran cercanos a 0.05 o sobrepasan el valor 0.05. Si ocurre esa condición, no se puede rechazar la hipótesis. Por ende, los datos no son estacionarios. Sobrepasan. ¿Dónde? En el punto de 9. En el 8 está cercano. El 9 y el 10. El 8. El 9 y el 10. Ah, tengo el número de acá. El 9 y 10. Entonces, lo que yo estoy diciendo, el 9 y 10 de la segunda. El P. No, pero el 0,4 no está ahí, El 8. No, es que Perdón, 9 y 10. Son los que están en la... pero el que sobrepasa el 9 no, porque es 0,1. no dijo cercano. cercanos a Cercano. ¿Por qué? Porque recuerden que en la vida nosotros rechazamos. Entonces, si veo algo sospechoso, valor cercano a 0,05, no me caso con él. ¿Estamos? Entonces hay que tirarlo cercano a 0. Entonces lo que estoy diciendo es, ¿cuánto nosotros teníamos 12 mediciones? ¿Cierto? Como también podrían decir el lag. El lag vendrían siendo los periodos. ¿Con cuántos periodos yo, por ejemplo, se acuerdan que yo diferencio? Pero yo estoy diciendo que dentro de un año tengo 12 periodos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los periodos que son correlacionables entre sí, yo puedo decirles que no se exhibe ningún comportamiento que no sea estacionario a 1, 2, 3, 4, 5, pero cuando yo estoy llegando a 9 y 10, sí tengo problemas. Entonces quiere decir que si yo tuviese que evaluar, por ejemplo, algo como una UF, o algo como una inflación, o un IPC, algo que siempre, por ejemplo, puede ir a la subida, no, el IPC no es un buen ejemplo porque puede bajar, pero si yo tengo una variable que siempre anda a la subida, la UF, entonces claramente en esos problemas de 9 y 10, no, ahí eso yo no tengo que considerar esos valores. Entonces seguramente voy a estar trabajando con 8 o con 11. Pero desprecio. Pero no voy a trabajar con 7, con 6, con 5, ninguno de esos, porque lo contrario me arroja más error al problema. Y si yo trabajo con 12, igual podría trabajar con 12, pero tendría errores. Entonces, el 11 o el 8, trabajaría con eso. Si tuviese que evaluar un problema de UF. Y el segundo y el tercero, vean el tercero. ¿Qué pasa con el tercero? Hay más. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo me estoy dando cuenta que hasta con 8 o con 7 lag, yo hasta ese punto puedo decir que mi modelo es estacionario. Después de eso, lo paso a cuestionamiento. No, en realidad no es estacionario. ¿Se entendió? Entonces, el test de Dickey-Fuller, ¿para qué me sirve? Para ver si efectivamente, cuando yo recorté la serie y le apliqué la primera diferenciación, yo eliminé la tendencia, la estacionalidad y la heterocedasticidad. Porque recuerden que la estacionalidad depende de la heterocedasticidad, estacionalidad y tendencia. Son tres parámetros.
Entonces, si con la primera diferenciación yo hice todos los arreglos, me quedó bien, me caso con él. Entonces, tengo esto acá. Nos damos cuenta. Si ustedes ven que con eso están bien, perfecto. Pero si ustedes consideran que aún así hay datos como que se están repitiendo uno con respecto al otro, pueden hacer la segunda diferenciación. Por ejemplo, acá yo le coloco la conclusión más clara. Entonces digo, ya, ¿qué pasaría con una segunda diferenciación? Ya, ojo, no estén pateando esta cuestión. O sea, el código es uno, pero no necesariamente tienen que aplicar las dos diferenciaciones. ¿Me entienden? Entonces, aquí, por ejemplo, yo le aplico una segunda diferenciación y miren, ahora me cambió esto con la segunda diferenciación. O sea, quiere decir que la anterior no se había eliminado la estacionalidad. No lo sé. Porque en los últimos datos, No lo sé, por eso les estoy diciendo de que ustedes tienen que ir viendo cómo se va repasando los periodos. Si se eliminó, por ejemplo, el tema de la ciclicidad, y segundo, tendría que ver nuevamente el test de Dickey-Fuller. Entonces, acá nuevamente vuelvo a analizar. Entonces, si yo veo que esto no se genera mayores cambios, aplico nuevamente el test de Dickey-Fuller y acá volvemos a lo mismo. Si aplicamos nuevamente el test de Dickey-Fuller, ¿a dónde me tengo que ir? Al primero, no corriente y sin tendencia. Y tengo que ver 12. ¿Cuánto es el valor de P? 0.01. No me cambió nada con respecto a la medición anterior. Entonces, si yo hubiese tenido un cambio significativo con la segunda diferenciación, me caso con la segunda diferenciación. Porque recuerden que cada diferenciación son 4 modelos más. Si ustedes tienen 3 diferenciaciones, ándale, cabrón. Una cantidad de modelos, pero de los 1000 demonios. Ahora, tienen esto, y fíjense aquí, miren, en el código aparece adf.test, test de Dickey-Fuller, diff 121. Lo que estoy diciendo ahí, que correspondería a la segunda diferenciación, con un tamaño de lag de 12, que son correspondientes a los 12 periodos. Ahora, entonces, por ejemplo, quiero que vean la segunda diferenciación, o con esto. ¿Qué pasaría si ustedes se quedaron con la primera diferenciación? No tienen que hacer 1, 2, 1. Tendrían que tomar, en vez de 1, 2, 1, tendrían que tomar la 1, 2. Entonces, yo al aplicar esto, yo lo que quiero ver, es el factor autocorrelación. ¿Por qué? Porque el modelo ARMA, primero para construirlo, debo haber cumplido con la condición de... Y si cumplo con la condición de estacionalidad, significa que yo recién ahí puedo llegar y construir el modelo ARMA. Entonces, la primera componente, media móvil, me voy acá. ¿Hay algo? No hay nada. ¿Ven alguna correlación local? No. Entonces significa que esto tengo que fijarme. Acá no. Estas son solamente estacionales. Entonces me fijo acá, no tengo ninguna correlación local. Entonces, ¿cuánto es el modelo de media móvil? 0. Porque el factor de autocorrelación obedece al media móvil. Vamos con el autorregresivo. Me voy acá. Segundo que tengo acá. Y tengo. Me equivoqué. ¿Qué tengo ahí? ¿Aquí tengo la línea de color azul? ¿Hay algo? Tampoco. Entonces, ¿cuánto es el componente autorregresivo? 0. ¿Y cuánta diferenciación yo apliqué? 2. Pero yo les dije que no me generaron mayores cambios para este caso y me quedé con 1. Pero si ustedes dicen que el segundo diferenciación, de acuerdo a su modelo, les quedó bueno, el modelo quedaría de esta forma. Entonces, profe, nosotros en el código tendríamos que haber puesto, en vez de diff 121, poner 12. Si se queda con eso. Claro, porque usted acá evaluó el 121 y decidió quedarse con el 1, usted dice. Pero no evaluó el 1, el 1.2, evaluó el 1.2.1. No, por eso estoy colocando como ejemplo. Estoy como colocando como ejemplo.
Si ustedes consideran que la segunda diferenciación la consideran bien, si no, la eliminan. Pero en este caso, por ejemplo, yo evalué la segunda, 1, 2, 1. Pero de lo contrario, es como es algo demostrativo esto. Por eso, yo puedo evaluar la segunda y aún así quedarme con la primera. Sí, por supuesto. Ya, Pero, esa era mi duda. pero más que eso, deberían haber aportado al inicio. Ya. Ahora, con esto, chicos, miren, con esto ya nos queda poco. Vayan a la librería ATSA, que es básicamente la librería con la cual yo genero las predicciones de precio de los modelos. Entonces ahí me aparece Sarima. Yo ojo con esto, miren chicos. El U2, ¿a cuál corresponde? Suban arriba al inicio el código. U2. ¿Dónde está el U2? En el... Acá está. ¿Cuál es? Es la recortada. Ah, sí. Pero no diferenciada. ¿Se dan cuenta? Porque el U2 está solamente recortado. Por ende, el recorte, si usted lo tiene en mano, ¿qué pasa? Tómalo. Tómalo. Entonces, significa de que con este modelo ATSA, quiero que se fijen, están citando la librería para hacer un modelo Sarima. Y el modelo Sarima, 5 minutos chicos, ya se van. Tengo que es, por ejemplo, se me generó, pongamos el modelo 010 o 020. Bueno, para seguir el código, 010. Pero esto es el modelo ARIMA, que correspondería a la primera parte. Y el segundo correspondería a Sarima. Sería 010, pero este quiebra tendencia y este quiebra estación. Entonces significa que el componente autorregresivo que quiebra tendencia es 0 y el componente media móvil que quiebra tendencia es 0. El componente que quiebra estaciones, 0, y del autorregresivo y el de media móvil, 0. Así se va leyendo esto. Entonces significa que ahora todos los modelos que tienen acá, ¿cuántos modelos tienen? 2. 4. Ah, perdón. Pero ¿qué pasaría si ustedes tuviesen 2 diferenciaciones? Que esta cuestión es importante. Si tuvieran, efectivamente. ¿Por qué? Porque tendrían que hacer la combinación de estos 2 modelos y empezar a quebrar. Primero partirían con eso y hacer todas las combinaciones. 1, 1, 0, después 0, 1, 0, después 1, 1, 1. Tendrían 4 y después empezarían con el otro modelo. Sería 0, 2, 0, por ejemplo. Después sería 1, 2, 1. Después, perdón. 0, 2, 1. Después 1, 2, 1. ¿Por qué? Porque si tuviesen... ¿qué es lo que? ¿Sí está? ¿O no? No. Ah, no, ya está. Sería... ¿Ya, perdón? ¿Se nos almacena? No. Lo que pasa, disculpe que están llamando. Lo que pasa es lo siguiente, que el modelo ARMA es uno, pero el modelo de estacional lo tienen que encontrar ustedes. Entonces ustedes aquí combinan. Entonces significa de que el de acá está bien, todo está bien. Ustedes lo único que acá, ustedes este modelo no lo cambian. No lo cambian. Este está fijo. Pero el que empieza a cambiar es este. Entonces ustedes empiezan 0, 2, 0, 0, por ejemplo, ya. Tomaron ese modelo, que es el modelo principal. Entonces ustedes dicen ya, voy a hacer la primera combinación. La primera combinación parte. Como yo tengo 2 diferenciaciones, 0, 1, 0. Después 1, 1, 0. Después 0, 1, 0. Está repetido. Es 0, 1, 1. Ah, 0, 1, 1. Ahí está. Después 1, 1, 1. Y ahora Y después... lo mismo arriba. No, es que esta era como para empezar. Para decir, de aquí voy a comenzar, pero este es el modelo. Sí, después lo mismo de Sí, arriba. efectivamente. Pero con el... Pero dejando fijo siempre en ARIMA. Porque este no lo cambia.
El que tengo que ir moviendo es el de al lado. ¿Está? En el segundo que puso 0, 2, 0 y ahora puso 1, 2, 0, ese 1 no sería un 2. Porque está trabajando por la. El último debería ser 1, 2, 1. El último, profe, en vez de 0, 2, 1 debería ser 1, 1, 2, 1. Bueno, sería 1, 2. Ahí ustedes saben ahí. Tengo dislexia. Profe, ¿cómo lo cogió el último? ¿Cuál? ¿Forecast? ¿El Forecast? ¿Base a qué? Ya, en función de esto, con esto ya terminamos, chico medio. Tomo esto, por ejemplo, corren el modelo. Ya, corren el modelo. Tienen que hacer todas estas combinaciones. Y una vez, Uno por uno. y uno por uno, tienen que sacar lo siguiente. Esto. Que la otra vez yo lo había mostrado. ¿Y qué tienen que anotar ustedes? En una tablita, tienen que anotar el log de Q, el A y C y el B y C. Tienen que anotarlos todos en una tablita. Y validar el modelo. Entonces, como ustedes son, igual creo que les tengo algo de cariño. Ahí está. Tomé solamente ese modelo y se lo coloqué. El sigma 2, la varianza del error, la log probabilidad, el valor de la verosimilitud logarítmica, ¿qué significan? El A y C, la información de calque. ¿Estamos? Se lo voy a compartir al tiro, para que no se preocupen. Y grados de libertad y el B y C. ¿Qué significa? Está ahí. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que tienen que sacar de una tablita? El log IQ, el A y C y el B y C. El log IQ debe ser el más grande, el A y C el menor y el B y C también. ¿No se le puede agregar el mismo código acá, profe? Un comando que me lea por modelo y me explique sus valores y al final me entregue un resumen. No, debe ser usted. Pues, ¿cómo No, se pero le puede? pregunto si le puede agregar eso. Sí, se puede agregar todo lo que quiera uno. No hay límites, pero usted tiene que hacerlo a la larga. Profe, ¿cuál era la abreviatura dentro de...? Acá está. ¿Cuál es el log? Ya, vamos acá. Donde dice sigma 2, ¿se dan cuenta? No es el esfuerzo, es del otro día, ¿ya? No es ese. Aquí aparece log like Q. Like, no es like Q, es like. Ahí está, pues. Sí, ahí está, pues. Ya. Entonces aquí la otra usted. Sigma 2, está ahí, lo anota. Log. Grados de libertad, 48, que fueron las 48 mediciones que sacaron. Esas son las 48 mediciones. Aquí aparece el A y C y el B y C. Corran el segundo modelo, al tiro. Y entonces tienen que ir anotando el log like you, que es el like Luke, eso, el B y C, y anotan el A y C mayúscula y el B y C. Recuerden, los grados de libertad son el número de mediciones. ¿Ya? Entonces, el segundo modelo está este. Entonces el log de Q es mayor, tiene que ser mayor, el B y C y A y C es menor. El A y C, claro. ¿Por qué sale mal escrito? ¿Ah? ¿Por qué sale mal escrito? ¿Se puede editar de alguna manera? ¿Cuál? El like. No sé si la pronunciación. Yo lo estoy inventando. Así que, y con esto los dejo. No dejemos hasta ahí nomás. ¿Ya? Estamos. Dejémoslo hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta. No. Ya, entonces mañana comenzando la clase, Algo que leer de faltamos esto un poco y terminamos esta parte, los primeros 10 minutos, y comenzamos con la materia de la segunda. Y acá está el trabajito. Entonces, al tiro. ¿Para cuándo es? 20. Para el 20 de los 11. Sí. ¿Para la otra semana? No. 2. ¿Quién no? ¿Cuándo se las pruebas? No, sí, el 20. El 27. La segunda prueba, de verdad. ¿En serio?
actualizado el calendario, si no han venido a clase nunca ustedes, pues, no hablan en serio. Hemos tenido una clase como... Lo que pasa es que después de este trabajo, él va a mandar este trabajo y en una semana más les voy a cargar el de programa de producción para que lo vayamos resolviendo. Pero ese va a ser como prueba en la cual vamos a estar resolviendo esto por harto tiempo. ¿Ya? ¿Ah? La segunda con los trabajos. ¿Me hago de alguna manera para terminar? Sí. Todos venimos con... No, pero ahí lo vamos viendo, que la fecha. En este momento estaba el 20, no tenía idea, pensé que terminaba ¿Por final. Navidad, pues? Todos vamos a un burrito de Navidad. Está acostumbrada. Y un pope para Claro, lo que pasa es que tendríamos que ver porque me faltaría el programa de producción. 13 programas de producción. Claro. ¿Cómo? Sí, es la verdad. Sí. Así que mañana, los primeros 10 minutos de esto, después va a haber un programa de producción, así que mañana traigan igual el computador. ¿Qué más? Como les vuelvo a repetir, no sé si la próxima semana, es muy probable que la clase sea online. Profesor, disculpe, eso de online se puede grabar igual la clase por el hecho de que... No tengo para grabar. No, lo que acá... No, los niños no pueden grabar. Pues. Vamos a estar acá saliendo de la clase y para poder... No, que la clase que la puede grabar.